Como ya pudimos escuchar en la primera conferencia que introdujo este ciclo de 8 conferencias, cuando se habla del Camino de la Seda, siempre se piensa en automático a Marcos Polo y a Oriente. En realidad, la historia de la seda está entrelazada estrechamente a Europa también, porque incluye todos aquellos itinerarios de innovación y de producción de la seda que tuvieron lugar en Europa y que contribuyeron a crear aquel patrimonio de sabiduría y de saber y las innovaciones tecnológicas que contribuyeron al desarrollo económico y a la historia social y de las costumbres de los territorios europeos interesados. Esta tarde vamos a abordar el tema de las relaciones entre España y Sicilia. Y esta conferencia se titula Conversos inquisidores y obispos entre España y Sicilia del siglo XV al XVII. Y tenemos el honor de tener con nosotros como ponente de esta conferencia el profesor de la Universidad de los Estudios de Palermo, Fabrizio D'Avenia. Fabrizio D'Avenia es profesor asociado de Historia del Cristianismo y de la Iglesia en el Departamento de Cultura y Sociedad en la Universidad de Palermo. Y su campo de investigación actual es la historia religiosa y político-eclesiástica y ha publicado la monografía La Iglesia del Rey, Monarquía y Papado en la Sicilia española entre los siglos XVI y XVII. Desde 2003 es miembro del Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba y en 2018 fue profesor invitado en la Universidad París-Sorbona y es director de estudios asociado en la Fundación Maison des Sciences de l'Homme. Antes de pasar la palabra al profesor D'Avenia, unas indicaciones técnicas. Ya veo que todo el mundo lo ha hecho, pero os acuerdo que tenéis que desactivar audio y vídeo de vuestro Zoom para no molestar la conferencia del profesor D'Avenia. Y también os acuerdo que hoy tenemos la interpretación simultánea italiano y español gracias a nuestra intérprete, a la que damos las gracias. Y quien quiere escuchar la conferencia en el idioma original no tiene que hacer nada, mientras que quien quiera escucharla en español deberá darle al icono en la parte baja de la pantalla español. También os acuerdo a los estudiantes que aparezcáis con vuestros nombres completos para la obtención de los créditos. Ya he visto que muchos han cambiado su nombre y para los que todavía no lo hayan hecho, por favor, cambiad vuestros nombres para que podamos emitir el certificado. Esta conferencia va a durar como mucho 1 hora y media. Y voy concluyendo y le paso la palabra al profesor D'Avenia. Muchas gracias, María Laura. Agradezco al Instituto Cervantes en la persona de la directora Beatriz Hernández Angulo, que lamentablemente no puede estar con nosotros, también a Mauricio Vitella por involucrarme en este proyecto y por la confianza. Estoy. Gracias a ti, Fabrizio. Espero que se vea, que acabo de compartir la pantalla. Bueno, las tramas de seda que titulan esta serie de conferencias en lo específicos, las vestimentas de algunos obispos españoles que presidieron las diócesis de Palermo y Monreale entre finales del siglo XVI y XVII, Pedro Martínez Rubio, Juan Robano y Corrionero, son una imagen física, pero también una metáfora muy clara de otras tramas, de otras redes de la dicha monarquía española, o como se llama desde 1600 en adelante, la monarquía católica por excelencia.
reyes que ponían en comunicación todas las partes de esta gran monarquía a través de una movilidad, un intercambio de hombres, saberes, prácticas de cada tipo y de recursos materiales, manufactos, mercancías, objetos, metales preciosos, armas, obras de arte, claramente. Ahora, para los que no son expertos, hablar de monarquía española o monarquía católica no comunica mucho, no dice mucho, porque uno se imagina la España actual o la península ibérica. En realidad, en el siglo XVI, XVII significaba hablar de una monarquía de monarquías, de una monarquía de estados, porque había muchas dominaciones, no solo en la península ibérica. Una época de 60 años en que la corona portuguesa y la española estaban en las manos de un rey, Felipe II, III y IV, por ejemplo. En realidad, la extensión de las dominaciones de esta monarquía la podéis ver aquí, representa de rojo los territorios de la monarquía española y en naranja los territorios de Portugal. Europa casi desapareció con respecto a la vastidad de este mundo, pero si quisiéramos destacar las dominaciones españolas en la época de Carlos V, es decir, la primera mitad del siglo XVI, la situación sería esta. Formaban parte de esta monarquía de la misma forma el Reino de León, de Aragón, la Sicilia, el Reino de Nápoles, también la Bohemia y los Países Bajos. Pues una geografía, sin duda alguna, muy ancha. También se traducía de esta forma. ¿Cómo se traducía en la forma geográfica? Esta es una Europa en forma virgen, es una representación muy difundida en el 500 de la Cosmografía Universalis de Sebastiano Münster de 1556 y estamos a raíz de una paz, de un armisticio entre católicos y protestantes, cuyas guerras mutuas habían azotado el Sagrado Romano Imperio, la dicha Alemania, pero también toda Europa. En aquella época la cabeza de Europa la representaba España, el corazón Alemania. Acordemos que con Carlos V juntos con el rey de España era emperador del Sagrado Romano Imperio. Es como si Europa fuera reunificada como en los tiempos de la Edad Media. Es una imagen idílica, pero es una Europa que sangra, no es una España nítida, clara, limpia. En esta representación, Sicilia se representa con el globo cruciger, que es la representación de la coincidencia del poder temporal con el poder espiritual. Hay una razón por eso. Sicilia, desde una perspectiva eclesiástica, representa una especie de unicum en la Europa de aquella época. Los poderes del rey de España en Sicilia no son presentes ni siquiera de forma formal en otras regiones de Europa. Es una extensión de la monarquía española, que por eso se llama Imperio Español, no porque lo fuera formalmente, sino porque estaba constituida por territorios distintos, con culturas, geografías, sensibilidades distintas, se le llama imperio. El sucesor de Carlos V, Felipe II, se estrecha el ámbito territorial, porque el imperio se divide en dos, entre los Habsburgos de Austria y de España, pero de todas formas el parentesco entre las dos ramas de los Habsburgos hace que siempre exista la conexión entre las varias partes del imperio que había sido de Carlos V. Y justamente entre todos estos territorios circulan hombres, cosas, ideas, como decía en mi introducción. Ya que vamos a abordar campos que tienen que ver con la gestión no solo del poder político, sino también del eclesiástico, creo que puede ser significativo porque se queda
clara de este grabado. Es muy representativo, un grabador de un grabador flamenco por parte es la entrega de los poderes por parte de Cristo a los reyes. El poder representado por el globo cruciger, el que tiene en sus manos la Europa en forma virginis y que coincidía con Sicilia. En primer plano está Cristo, que posee todos los poderes, el temporal y el espiritual, y la entrega se hace a Felipe II. En segundo plano, hay uno de los papas contemporáneos de Felipe II, León XIII, que trata de poner las manos en el globo cruciger y tiene una mirada no muy convencida, como si Felipe II le estuviera quitando algo. Y esta es una representación muy importante de lo que es el poder espiritual eclesiástico en la Edad Moderna, en especial en España. El primer responsable y jefe de la Iglesia española en todas sus dominaciones, antes que nada, es el rey de España, no el Papa. Este Papa en segundo plano que intenta poner las manos en el mundo, en el globo cruciger, es una representación plástica, en mi opinión, muy eficaz. Y por esto se citaba en mi monografía la Iglesia del Rey con respecto a la Sicilia, y no hay duda de que en Sicilia la Iglesia es una Iglesia de Rey antes de ser una Iglesia del Papa, aunque estemos hablando de Iglesia católica. En este contexto hay que incluir el siguiente discurso. Teniendo en cuenta que en los últimos 30 años la manera en que los historiadores miran al imperio español, a la monarquía española, ha cambiado muchísimo. Se habla de monarquía compósita, de sistema imperial, de monarquía policéntrica, todos términos que quieren subrayar y destacar la variedad de las partes que componen este conjunto. No una monarquía absoluta que en la Europa de la Edad Moderna, y ni siquiera en el 600 ha existido nunca, pero una monarquía en la que las partes dialogan entre ellas. ¿Y por qué? Porque entre estas partes se mueven, como decía antes y lo reitero, y quizás lo voy a reiterar, personas, se mueven ideas, se mueven objetos de cualquier tipo. La movilidad y la circulación son el rasgo característico. Obvio, no estamos hablando de movilidad y circulación turística. Es una movilidad y una circulación muchas veces debida a motivos, a razones de conflicto. A veces uno se mueve porque huye, porque a nivel de altos funcionarios de la monarquía son alejados de la Corte de Madrid para cumplir con algunos deberes y tareas para el imperio. No estoy dibujando el principio de la historia del turismo, sino que de una monarquía mucho más compleja con respecto a lo que hemos estado acostumbrados a concebir. Quizás no las nuevas generaciones, pero sí las otras, que miraban a esta monarquía como un concepto de centro-periferia, un poder político que salía de Madrid, que daba órdenes, que salía las peticiones de recaudación de los impuestos y salían indicaciones que llevaban a un conformismo religioso pasado a la historia con la llamada contrarreforma, una alianza entre Corona de España y Papato Romano que extendería en el territorio italiano una capa de conformismo. ¿Quiénes eran los personajes claves? Obviamente los virreyes, los famosos virreyes enviados por Madrid, unos prefectos, una baronía siciliana, una aristocracia cómplice siciliana que quería obtener privilegios, favores, exenciones jurisdiccionales
y el brazo armado a nivel espiritual, que es la Inquisición. Es obvio que el resultado de esta visión es un inmovilismo, un mirar a la historia del Imperio Español y de la Sicilia en la Edad Moderna como una historia inmóvil. Una visión que tuvo mucha suerte en el 800, porque tanto que los historiadores hablan de un antiespañolismo en el siglo XIX. Y esta concepción que pervade la cultura italiana, que es otra faceta de la leyenda negra que se refiere pero al descubrimiento, a la colonización y la conquista de las Américas. Basta con leer algunas novelas de Verga hasta llegar a Tomás de Lampedusa o a Sciascia para darse cuenta. También la novela de Alessandro Manzoni, aunque no ambiente su novela en Sicilia, sino en el Ducado de Milán, pero describía la dominación española en términos negativos, como órdenes que mataban de hambre a la población. Manzoni no tenía interés en denigrar la dominación española, pero tenía un interés la presencia de los Habsburgos de Austria en el Ducado de Milán de su tiempo. Por eso su reconstrucción histórica es una reconstrucción histórica de imprenta risorgimental. Pero esta historia de la Sicilia inmóvil, porque dominada por una potencia extranjera, ha sido y a nivel de imaginario colectivo sigue siendo prevalente. En el imaginario colectivo, conceptos como monarquía compósita, sistema imperial, monarquía politécnica, movilidad y circulación siguen estando lejos del lenguaje. Basta con leer los libros de historia en los institutos en que prevalece la visión antigua, hasta llegar al fatalismo de Sciascia, según el cual los sicilianos son un pueblo de dotes increíbles, pero que se tuvieron que adaptar a una sucesión de dominaciones una detrás de otra y aceptan esta situación con un cínico fatalismo. Por ejemplo, esta visión centro-periferia, tomando en consideración la visión nueva, la cambia Francesco Benigno, historiador muy famoso italiano, en este momento profesor de historia moderna en la Normale di Pisa. En este libro, La isla de los virreyes, poder y conflicto en la Sicilia española, siglos XVI y XVIII, en la introducción de este libro ilustra el paradigma centro-periferia, que él no acepta, obviamente. Todo este libro es una síntesis de sus estudios en los que ha trabajado y sigue trabajando para cambiar este paradigma. Pero la imagen de nuestra Sicilia es esta tierra sedienta, con bravos de memoria manzoniana, de la dominación feudal. Esta imagen emblemática se dirige a una tierra devorada por la pobreza social, y los gobernantes españoles resultan como lejanos y ausentes, que están ocupados a custodiar un pacto leonino de coercición a expensas de una mayoría oprimida y explotada. Podríamos seguir, es una Sicilia perdiente a la que siempre le falta algo, la burguesía, la manufactura, la voluntad o la fuerza, y que fracasa siempre y desaprovecha las ocasiones de rescate. Una Sicilia antigua, envuelta en sus contradicciones, con un constante retraso con respecto a la hoja de ruta de la historia. Yo también, obviamente, no estoy de acuerdo con esta visión como Benigno, y creo que los personajes
y algunos conversos, algunos obispos que os voy a presentar y también algunos inquisidores lo demostrarán. Por otra parte, por otro lado, bastaría con mirar a la organización urbanística y la red de las calles del centro histórico de Palermo de hoy, que se ha quedado igual a las innovaciones introducidas en el 1500 y 1600. Y viendo esto, podemos entender que debemos mucho de lo que tenemos hoy a aquella época. La ampliación que se llamaba Vía Toledo, del nombre de otro virrey que sucedió a De Vega, la calle Colonna, el actual Foro Itálico, que entonces era una calle hermosa, llena de fuentes, en contacto con el mar, no había todo aquel espacio, obviamente resultado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién era Colonna? Otro virrey, Marco Antonio Colonna, admiral famoso de la flota española, ganador de la batalla de Lepanto en 1571. Corte Felice. Felice era el nombre de su mujer, una aristocrática de la nobleza romana. Y aún la apertura de Vía Maqueda. ¿Quién era Maqueda? Otro virrey de principios del 1600. Y para concluir, pero podría seguir, Piazza Villena, los famosos cuatro cantos, Villena era otro virrey español. Como veis, ya solo con tomar algunos de los ejes principales de las calles de Palermo, de unos lugares símbolos, nos damos cuenta de que España nos ha dejado algo más que lo que nos ha quitado. Si queremos verla desde la perspectiva de un poder político fuerte, de un fiscalismo exagerado, que claro, hubo, pero no es hoy el tema de nuestro encuentro. Y pues volviendo a estos dos enfoques historiográficos contrastantes, ¿dónde se inserta mi discurso de hoy? Se inserta en el ámbito de esta movilidad y circulación activada por procesos de exclusión de individuos o de comunidades, y como efecto de esta exclusión en una parte de la monarquía española, a menudo procesos de inclusión de las mismas personas y comunidades en otras partes de esta monarquía. Procesos de exclusión o inclusión que tienen que ver con el ámbito religioso y eclesiástico. De aquí conversos obispos e inquisidores. Voy a seguir este orden cambiando obispos e inquisidores con respecto al título. Los conversos. ¿Quiénes eran los conversos? Los conversos eran los judíos convertidos, bautizados al catolicismo, pero conversos también eran sus descendientes. Converso indica la conversión, justamente. Mientras que los musulmanes bautizados, convertidos al catolicismo, eran los moriscos, sobre los que podríamos hablar, pero hoy vamos a hablar de los conversos. Pues porque los conversos eran un problema tan grande para la monarquía española, tanto como para ser perseguidos por este tribunal que era la Inquisición. Aquí tenéis un mapa de las varias Inquisiciones europeas, la romana, española y portuguesa. Las Inquisiciones española y portuguesa nacen para abordar el tema de los conversos. Es algo curioso, porque los conversos son judíos que se bautizaron y después de que se bautizaran, nace la sospecha de que su conversión no era sincera, y se empieza a pensar, a sostener que ellos seguían practicando el culto judío, y por esto hace falta un tribunal que investigue sobre ello. Eso es verdad. Había muchos conversos que en realidad solo a la apariencia se habían convertido, pero muchísimos otros. La historiografía hoy nos cuenta, la mayoría, que no se convirtieron y ya.
quizás mantenían algunos rasgos debido a las familias, a las tradiciones, pero en la mayoría de las veces estaban incluidos perfectamente en la comunidad. Perseguir un converso tendría que ser una herejía, porque significaría que el bautismo no purifica su sangre, porque el problema está ahí, la expresión limpieza de sangre. Esto dice, se puede ser un verdadero español solo si es un viejo cristiano. Es decir, que siempre se tiene una descendencia de cristianos. Si en tu genealogía hay una presencia de sangre judía o musulmana, aquella es una impuridad de sangre y por sí constituye un obstáculo para ser un verdadero cristiano. Descender de judíos conversos es una herejía, mientras que la herejía tendría que ser su persecución, porque se está diciendo que el bautismo, un sacramento que es algo que procede de Dios, no logra purificar la sangre. Se puede ver esto. Se puede ver cómo la Inquisición española y la siciliana nace con el objetivo principal de los conversos por estos números. Aquí tenéis los números de los conversos alrededor a la expulsión de los judíos de los reinos españoles en 1492. En Sicilia tenemos entre 5 y 9.000 conversos. No todos como resultado de la expulsión. Estos 5 o 9.000 no se convirtieron porque si no tenían que irse. Muchos de ellos ya se habían convertido antes porque formas de persecución, a menudo de carácter popular, para con los judíos ya se habían dado. Por lo tanto, había habido conversiones. En 1492, en la población global de judíos de 25 o 35.000 en Sicilia, hubo 5 o 9.000 conversos, una ratio de conversión entre 20 y 25%. Vamos a ver los imputados. La segunda parte de la tabla, los que se sometieron a juicio de la Inquisición. Si veis los primeros 50 años de actividad de la Inquisición en Sicilia, todos los imputados, el 90% eran conversos, 2.080 imputados con respecto a un total de 2.310. Segunda parte del 1500 se derrumba este número, son 25, disminuye el número de los imputados totales, pero siempre estamos en los 2.000. En el siglo siguiente, solo 5 conversos procesados por la Inquisición por un total de 2.770. ¿Esto qué nos enseña? Que los primeros 50 años de la Inquisición española en Sicilia está dedicado a los conversos. Y estos números dan la impresión de que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, el problema de los conversos se había resuelto. Todos se habían procesado, algunos mandados a la hoguera, 471 sobre 588. No quiere decir que 471 le prendieron fuego, porque a veces el imputado había fallecido por otras razones. Y estos números nos dirían que los primeros 50 años del 500, el problema de los conversos se resuelve por la Inquisición y después ya no hay conversos. Pero si miramos el número arriba, 5 a 9.000, algo está mal, porque de 1/3 a 2/3 de los conversos presentes en Sicilia nunca pasaron por el tribunal de la Inquisición. De una forma o la otra, se integraron. A veces de forma pacífica, a veces con dificultades, pero
se integraron dentro de la sociedad siciliana. Y aquí podemos ver el primer caso de estudio que representa una verdadera migración de España a Sicilia, en especial de las Islas Baleares, de la isla de Mallorca a Sicilia, aunque en realidad toda la costa catalana y andaluza fue sujeta a este tipo de migración hacia Sicilia. ¿De qué estoy hablando? De un tal Perot Tarongí, así se le llamaba en su isla natal, Mallorca, que huye de Sicilia, escapa, huye a Sicilia de Mallorca, y de aquel momento cambia nombre y apellido y se le conocerá como Perotto Torongi. A finales de 400, las primeras 2 décadas del siglo siguiente, distintos familiares de Perotto Torongi se conocían como judaizantes por la Inquisición de Mallorca y él entiende que lo mejor es irse. A raíz del fin de estas persecuciones en 1523, Perotto Torongi, o ahora Perotto Torongi, ya es un ciudadano de Palermo, sin que nadie saque a la luz su procedencia conversa. Se convierte en uno de los 6 senadores de la ciudad. En 1526 obtiene un breve rehabilitativo de Papa Clemente VII, que dice: tranquilo, porque los procesos de tus parientes no son una mancha para ti. Y unos años después funda un banco privado junto con otros socios, los Bonanno y Bologna y Madrigal, una familia navarrina presente en Palermo ya desde hacía unos años. Algunos de los Madrigal escapados de España después de la Inquisición de algunos familiares. Pues entonces fue un proceso de integración muy rápida. Los amigos, los familiares, la red de negocios de este Perotto Torongi es representada por estos nuevos varones, exponentes de la nobleza de Palermo, que se convierten muy pronto en feudatarios y Bonanno y Bologna. Pero en el equipo de Perotto Torongi había antiguos feudatarios, Ventimiglia, Aragona Tagliavia, Fardella. De este equipo forman parte muchos caballeros de los órdenes religiosos caballerescos, Calatrava, Santiago, Castellanos, pero una orden más extensa a nivel europeo como la Orden de Malta. Y estas son todas órdenes religiosas caballerescas en que el requisito de limpieza de sangre es muy estricto. Si no puedes demostrar tu limpieza de sangre, quiere decir demostrarla también para tus antepasados, no puedes entrar en aquellas órdenes. Y también conexiones muy fuerte con la nación catalana, Berar, Balseca, Masbel, Ram, Sánchez, Madrigal, una comunidad de familias, a menudo con relaciones familiares, entre ellas muy comprometidas en el comercio. Aquí llegamos muy cerca al instituto que hoy virtualmente nos hospeda, la loja de Santa Eulalia de los Catalanes, que recogía la organización del comercio de todos los mercaderes españoles en Palermo. Se llamaba de catalanes, pero no había solo catalanes. Ya no queda nada de esto, está en la esquina entre Vía de la Loggia y Vía de la Argentiera Nuova hoy. Y siguiendo adelante en Vía de la Argentería encontramos la iglesia de Santa Eulalia dei Catalani, la sede del actual Instituto Cervantes. En los años 30 del 500, tanto la loja como la iglesia se sometieron a una renovación arquitectónica y Perotto Torongi es uno de los protagonistas, como veis, de perseguido en patria a hombre de prestigio, rico, con buenas conexiones en su nueva patria de adopción. Las profesiones de Perotto y de sus amigos, familiares y socios, porque a menudo las relaciones
mercantiles pasaban a través de la construcción de conexiones parentales con bodas. Y estos son banqueros, cambistas, mercaderes entre Sicilia, España y norte de África, titulares de cargas públicas, secretos, maestros racionales, tesoreros, maestros portulanos, los que controlan el tráfico comercial de y para Sicilia, gobernadores de la Távola, el Banco Público de Palermo, senadores incluso y pretores, la actual carga de alcalde, para entendernos. Aquí tenéis una genealogía que quizás os pueda confundir un poco, pero para reconstruir estas redes hay que hacerlo de esta forma, porque si no, no se entienden las conexiones. Aquí en el centro tenéis a Perotto con sus hijos Gabriele y Mariano. Caterina es la última Torongi, de hecho, que se quedó en vida. El apellido se pierde con su matrimonio con un Fardella. Y en azul veis las conexiones y las parentelas con varones, caballeros de Malta en verde, pero veremos adelante, hay hasta familiares entre los Fardellas, colaboradores de la Inquisición, descendientes de Torongi que forman parte integrante de la misma Inquisición que habría debido perseguir a estos Torongi. Este es un caso de estudio, pero se podrían reconstruir muchísimos más. De vez en cuando pasa que este apellido converso Torongi cree unos problemas. Este es Plácido Fardella. En la genealogía es el hijo de Caterina Torongi, nieto de Perotto, y Gaspare Fardella, barón de San Lorenzo. Este Plácido Fardella es un personaje que tiene una carrera política, originaria de Trapani, pero con Plácido llegan a Palermo. Hace una carrera política muy rápida. En 1606 obtiene el título de marqués de San Lorenzo, su padre solo era varón. En 1607 se casa con la nieta del virrey Villena, el de Cuatro Cantos. En 1607 se le otorga el permiso de fundar Pacheco, que se llama así por el apellido de la mujer, que era una Pacheco. En 1609, en el nuevo pueblo construido, obtiene el título de príncipe de esta nueva ciudad. Y él y sus familiares detienen cargas políticas de todo respecto en Trapani, y esto crea celos y conflictos dentro de la misma ciudad. Y cuando Plácido decide entrar en la orden de Alcántara, entre los órdenes castellanos caballeresco, el de Alcántara se le consideraba el más prestigioso porque tenía requisitos más estrictos por lo que se refiere a la antigüedad de los antepasados. Y para coronar una carrera tan rápida estaba muy bien obtener este reconocimiento de Alcántara. Habría significado una conexión muy fuerte con España, el mismo matrimonio con la nieta de un virrey. Esta también es movilidad. La historia de la aristocracia siciliana está llena de matrimonios con nobles españoles. Hubo cartas contra la limpieza del apellido Torongi. Alguien manda cartas anónimas en las que se dice que este señor que quiere convertirse en caballero de Alcántara tiene este apellido que no funciona, la línea materna del pretendiente. Y se hicieron diligencias secretas en Madrid en el año 1612 por parte de un ministro del Consejo de las Órdenes, que era el organismo que se dedicaba a este tipo de admisiones, estudiando
el expediente de los candidatos y no obstante ni en ellos ni en las pruebas hay auto de aprobación. Plácido Fardella es el único siciliano al que se le haya rechazado la otorgación de una orden. Es el único. La referencia, yo he visto las cartas, los papeles en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, es el reprobado uno, se podría decir el reprobado único, porque no hubo otros. Son papeles que hasta hace unas décadas no se podían consultar, porque en la España del siglo pasado, hasta los años 80 del siglo pasado, el hecho de tener un reprobado en familia era razón de problemas sociales. ¿Cuál es lo curioso? Que el hijo de Plácido, Emanuele, es el que está al fin de esta genealogía. Plácido, y aquí está Emanuele, aquí tenéis Gaspare, Barón de San Lorenzo y Caterina, Doña Caterina Torongi. Emanuele Fardella se convierte en caballero de Alcántara años después, sin que nadie hiciera problemas en el apellido de su bisabuela. Todo está bien en aquel caso. Y esto surge la sospecha que la razón por lo que en los tiempos de Plácido alguien había sacado a la luz la situación de conversa de la abuela no era un problema de limpieza de sangre, sino que se trataba del hecho de que la rapidez de la carrera había molestado a alguien. El virrey Villena tenía muchos enemigos, no solo en Sicilia, sino también en Madrid. Y por esta razón las acusaciones anónimas empiezan desde ahí. Son estos enemigos, razones políticas que sacan a la luz el problema del apellido Torongi que veis representado en este maravilloso escudo. Este es el símbolo de los Torongi, estos dos leones alrededor de un árbol. Incluso estamos hablando de esta Cecilia, carmelitana descalza, una nieta de Plácido, hermana de Emanuele, se convierte en serva de Dios. Para ella empieza el proceso de beatificación. Aquí en la parte baja encontráis el escudo, el símbolo. Hay la clara sensación de que los Torongi ya son insospechables. Sí. Hasta un Fardella se ha convertido en caballero de Alcántara, una hermana suya es serva de Dios y otro hermano de Plácido y un sobrino son familiares de la Inquisición. Estos son procesos de integración y con eso se borran las huellas también. Claro, se borran las huellas. En esta obra, el teatro genealógico de las familias nobles tituladas feudatarias de Filadelfia Muñoz, cuando se habla del apellido, cuando se habla de Caterina Torongi, no se nombra nadie y no puede ser que Muñoz no supiera quién era la mujer de Plácido Fardella, porque todos los cargos de las cargas de Plácido Fardella se han reconstruido perfectamente. Aquí mejor hacer desaparecer el apellido para evitar sospechas. Otro ejemplo, en el ceremonial de los señores virreyes, 1584-1668, en un momento se cuenta del bautismo de una hija de doña Caterina Torongi y de Plácido, que mientras tanto había muerto. Murió en la epidemia de peste de 1624 que llega a Trapani antes y él muere el año antes, en 1623. De este testimonio vemos que Caterina Torongi es una mujer famosa, el cardenal de Santa Rosalía, genovés. Durante casi toda la primera mitad de 1600 va a su casa para celebrar el bautismo
Pero en el ceremonial, doña Caterina no se indica como Caterina Torongi, sino como Caterina del Bosco, que es el nombre de su tercer marido. Pero es otra forma de alejar todo tipo de sospecha. Lo curioso es que más o menos en los mismos años en los que Emanuele Fardela se convierte en caballero de Alcántara sin que nadie dudara de su descendencia conversa, en Mallorca, la patria de origen de los Tarongí, está pasando esto. En 1691 se celebran 4 autos de fe, 4 procesos públicos donde se condena y en que están involucrados distintos Tarongí. Es imposible que los inquisidores sicilianos no supieran de esto, porque el intercambio de información, justamente por el discurso de la movilidad, era continuo y sobre todo entre los tribunales locales de la Inquisición. Ocurren estas cosas en la monarquía española. Mientras en una parte unos Tarongí se procesan y se matan, en otra parte i Torongi, que son la misma familia, se han integrado perfectamente a los niveles altos de la aristocracia siciliana y en especial de la nobleza ciudadana. Pasemos a los obispos y vamos a ver si existen movimientos parecidos. Esa es la situación de las diócesis sicilianas de patronado regio en edad moderna. Todas las diócesis sicilianas son de patronado regio. ¿Qué quiere decir? Que es el soberano que nombra los obispos, no el Papa. A las 9 diócesis se añaden el archimandriciato de Messina y la abadía de Santa Lucía del Mela, que se consideraron casi diócesis en el 1600. Y su extensión no es muy ancha, pero es comparable a la diócesis de Patti. Tramas de seda. ¿Por qué la exposición va a exhibir cosas que pertenecían a los obispos? Fueron 49 que se añadieron a los 9 cardenales no sicilianos, porque nunca hubo cardenales sicilianos en época moderna, con la excepción de Tomás de Lampedusa, antepasado del famoso escritor. El 44% de los obispos de las diócesis sicilianas bajo la dominación de los Habsburgos fueron españoles, porque del nombramiento se ocupaba el soberano. En un discurso anónimo que se encontró en el Archivo General de Simancas, cerca de Valladolid, el más grande archivo de los papeles de la monarquía española, se lee: en España, en las Indias, con referencia a las colonias americanas, y en Sicilia absolutamente no entra obispo ni persona eclesiástica en las dignidades de real patronazgo, obispados y las abadías más ricas e importantes, sino el que presenta y nombra su majestad. De la Sicilia se equipara desde una perspectiva de los nombramientos de los obispos a lo que pasa en España y en las Américas. Esto, obvio que constituye un problema para los sicilianos, que se quejan a menudo del hecho de que se eligen españoles y no sicilianos. En Sicilia había un privilegio de la alternativa, en base al que si muere un obispo español, o mejor, no siciliano, el sucesor tiene que ser siciliano y viceversa. Es una manera para equilibrar, para hacer que, mitad y mitad. Pero a menudo esto no se respeta. No se engañe el 44% de antes, porque el 44% parece mitad y mitad. Ahí solo se cuentan los españoles, sino también los no sicilianos que no son españoles. Pero el problema no es esto del 50%, sino que a menudo a los españoles se les otorgaban los
obispados más ricos. Los paramentos que se expondrán son los de Palermo y Monreale, no acaso. Y cuando se decide que Palermo no tiene que obedecer al privilegio de la alternativa, Monreale ya no tenía que hacerlo. Habían dicho que Monreale era demasiado importante como para tener una alternancia. Desde la mitad de 1600 lo mismo pasó en Palermo. Para compensar a los sicilianos, se dijo que a los sicilianos siempre se les otorgarían las diócesis de Patti y de Cefalù, que son las más pequeñas en Sicilia. En este caso, durante el Parlamento del Reino, cuando hay que pedir las gracias al soberano, hay quejas por parte de los políticos, por parte de los sicilianos, que siempre se ponen en segundo plano con respecto a los españoles y por esto están desanimados a emprender estudios que les puedan llevar a un cargo eclesiástico. Y los sujetos sicilianos, no había solo obispos españoles que llegaban a Sicilia. La carrera eclesiástica de muchísimos sicilianos no empezaba en Sicilia, empezaban en la corte de Madrid. Y estos jóvenes hacían de intermediarios por sus familias en la corte, obteniendo privilegios para sus familiares sicilianos, entretejiendo redes de amistades y también organizando, planeando matrimonios entre sicilianos, aristocracia siciliana e ibérica. También esas son tramas. Fueran esos obispos sicilianos o españoles, indudablemente todos, como escribía Domenico Ligresti, historiador de la Edad Moderna en la Universidad de Catania, eran componentes de un estamento social internacional a nivel medio-alto, que tenían conocimientos directos de personalidades, lugares y acontecimientos de importancia en su época. Poseían capacidades intelectuales, organizativas, políticas, tales para insertarlo en un cursus honorum que los llevaría a los más altos lugares en la carrera del Estado y de la Iglesia. Tenían disponibilidades financieras para satisfacer sus gustos estéticos y artísticos. Estos son los personajes, los obispos con los que tenemos que ver. Y nosotros tenemos obispos en español, en Sicilia, españoles de origen conversa, porque existen. Y el hecho de que están en Sicilia y no España no es casual. Los llamados estatutos de limpieza de sangre, que establecían quién podía ser monseñor con el lenguaje de hoy, que ayudaban al obispo en el gobierno de la ciudad, en la mayoría de las diócesis ibéricas impedían a conversos ser nombrados obispos en España. Y muy a menudo se les enviaba a Sicilia, a Monreale. Y se distinguen por una actividad de reforma pastoral inspirada en los decretos del Concilio de Trento, hacen visitas pastorales, promueven el culto de los santos patronos, con el culto de las reliquias, la construcción o la restauración de capillas, escriben obras teológicas e historiográficas, son cultores de artes. Fueron promotores de artes. Es una manera de borrar su mancha conversa. Se puede interpretar de esta forma. Esta es una forma de borrar, ser obispos españoles ejemplares. Es una manera de borrar su pasado. Y no es un caso si la mayoría de los parientes vuelve aquí.
que son caballeros de órdenes religiosos caballerescos, donde el requisito de la limpieza de sangre son fundamentales. Ahora tengo que ir más rápido porque el tiempo vuela. Quizás solo podré citar el caso de los Torres, el más interesante, puesto que este señor Luis de Torres, el joven, es uno de cuyos paramentos expondrán en la exhibición. Esto todo empieza con Fernando de Córdoba. Estamos en Málaga, en Andalucía, no en Mallorca, una ciudad de costa. Es un converso. La Inquisición lo procesa y piensa mandar a uno de sus hijos a Roma, al séquito del obispo de Málaga. Luis I de Torres se convierte en secretario del Papa Pablo III y con el paso del tiempo arzobispo de Salerno. Y de ahí comienza una dinastía de Torres obispos. 3 de Monreales son los Negrita, Blanca, y el último Juan, en la segunda mitad del 600. En especial, habría que subrayar que destacar la figura de este Fernando, agente curial en Roma, hermano del primer Torres, arzobispo de Monreal. Ser agente curial en Roma quiere decir gestionar los flujos financieros que tienen que ver con la concesión de los beneficios eclesiásticos, entre los cuales los abades y los obispos. Pues entonces no es un caso. Los Torres perseguidos en Málaga, en la Roma papal desempeñan un papel de todo respecto. Luis III, el nieto de Luis II, se convierte en cardenal. Incluso hace una maravillosa carrera en la curia de Roma, es amigo del cardenal Baroja del Berramino, se convierte en bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. Y por esto muy a menudo está lejos de Monreal, ni siquiera muere en Monreale como a él le hubiera gustado. Una actividad pastoral, funda el seminario en Monreal con una biblioteca muy rica, dona su colección de 168 retratos de cardenales y no solo, de hombres famosos de la iglesia, de armas, literatos. Y muchos de los cardenales retratados en esta colección, he podido encontrar una imagen en blanco y negro, él los conoció en persona. Se ocupa de la capilla de San Castrense dentro del Duomo de Monreale. Escribe historia de la iglesia de Monreale con los papeles recopilados mientras era vicario de su tío. Dice escrita por Gianluigi Lello, pero es un seudónimo porque él era el verdadero autor. Se hace representar en la capilla de San Castrense al lado de este mártir campano del siglo V. Aquí se podría hablar del valor cultural, de la idea de relacionar la iglesia de los primeros cristianos, de los primeros mártires, con la iglesia de 1500-1600, que no es un hecho siciliano, sino generalizado en toda la Europa católica. Ahora ya no existe esta lápide dentro de la capilla de San Castrense, donde se representaban las gestas heroicas de un nieto de este arzobispo, caballero de Malta, fallecido mártir durante un choque con los musulmanes a finales de 1500. Esas son algunas de las capillas donde están enterrados unos Torres. Luis de Torres querría ser enterrado en Monreale, en realidad muere en Roma y se entierra en Roma. Este es otro ejemplo aquí, pero tengo que ir mucho más rápido. Juan de Orozco, obispo de Agrigento, entre 1594 y 1606. Aquí también tenemos una historia muy parecida. Se parte de Toledo. El problema de este señor es que tiene una abuela conversa.
y por lo tanto, partiendo por su abuela, el padre, Sebastián de Orozco, él y su hermano tienen problemas continuos. En los primeros años de su carrera eclesiástica no se les otorgan cargas eclesiásticas porque pertenece a una familia conversa, pertenece a los Covarrubias, que son una familia que no puede levantar sospechas de ningún tipo. Se convierte Covarrubia en arzobispo de Segovia y otorga al nieto al sobrino un puesto de canónico, mientras que un hermano suyo se convierte en capellano real. Parece que el problema ya se ha resuelto, que aquí también hay integración en la investigación que pasaba antes del nombramiento de un obispo por parte del rey de España que se hacía en Roma. Los 9 testigos que se escuchan dicen, no, Juan llega de los Orozco de la Montaña, otra familia que no tiene nada que ver con la suya, de donde descienden los duques del infantazgo, una de las familias más antiguas y prestigiosas de la aristocracia española. Y este testigo sabe que son cristianos viejos, no conversos, muy limpios y nobles, sin mancha de judíos ni moros, sin descendencia judía ni musulmana. Claro, durante sus años de carga en Segovia, Juan de Orozco sostuvo la fundación de los conventos carmelitanos reformados, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Teresa de Ávila era una familiar suya y que eran conversos. Reconstruir relaciones entre conversos es muy interesante. Testigos dicen que también compuso muchos libros católicos y doctrinales, y algunos están hasta en Agrigento. Orozco empieza una imprenta y aún así la integración sigue siendo difícil. Orozco no muere obispo en Agrigento. En un momento el rey de España entiende que es mejor sacarlo de ahí porque intentan matarlo. E intentan matarlo porque lleva adelante una actividad pastoral de reforma del clero, de las cofradías, de los patronazgos privados, particulares. Quiere quitarle de las manos a los aristocráticos del lugar la posibilidad de tener importancia, un peso en los nombramientos de las cargas eclesiásticas. Y se le denuncia a la autoridad romana. Tiene que ir a Palermo y se queman algunos libros suyos. Está obligado a ir a Roma a defenderse en un proceso en que el juez es Luis de Torres, el cardenal, y que esto no lo podemos saber con certidumbre, lo absuelve de todas las acusaciones. Como decía, después del intento de matarlo, el rey de España, en acuerdo con el Papa, entiende que es mejor devolverlo a España y le otorga la diócesis de Cádiz, que es una de las primeras diócesis españolas que se había dotado de estatuto de limpieza de sangre, en la que no, en teoría, no hubiera podido estar un obispo converso. Pero él, por el hecho de ser descendiente de conversos, no obstante, se le otorga esta diócesis. Voy cerrando, porque si no os vais a desconectar todos. Mucho podría decir sobre este personaje, también porque en algunos meses va a salir una monografía sobre él. El Giannettino Doria, cardenal, el arzobispo de Santa Rosalía, conocido solo por esto a la mayoría de la gente. Giannettino Doria se conoce porque durante su mandato en
Sicilia se descubren las reliquias de Santa Rosalía, él se inventa este culto. Estamos en la época de la peste. Y esta vez toda esta situación hace que, bueno, entonces el descubrimiento del culto de Santa Rosalía coincide con el fin de la peste y se relaciona. Pero si vemos a su vida desde la perspectiva de la movilidad, es muy interesante, antes que nada porque es un genovés criado en un contexto de promoción de artes extraordinaria que es la Villa del Príncipe en Génova, donde pasan artistas, pintores y arquitectos, donde pasan hombres y mujeres más importantes de la monarquía española, incluso futuros soberanos. Estudia en Salamanca, derecho canónico, es decano. Dice, aunque no nací en España, en ella me crié, que es lo más. Se le nombra cardenal, aquí está su compleja genealogía de la monarquía española. Cada soberano tenía derecho de proponer al Papa la candidatura de un cardenal fiel a él, y el genovés, formado en Salamanca, que a menudo está en Madrid, que mantiene las relaciones, los Dorias no son una familia cualquiera, es el primer ministro de Felipe III, el duque de Lerma, lleva esta vida especial. Su sueño era en realidad hacer carrera y quedarse en Roma. Él no pensaba irse a Sicilia. Cuando el virrey le da el pláceme porque se le había nombrado arzobispo en Palermo, él contesta que le hubiera tenido que darle el pésame. Habla así, en estos términos, de su mudanza a Sicilia. Justo es que me huya a una isla desterrándome a mí mismo. Tanto que en los años siguientes dicen las cartas que quería irse porque ya había arreglado lo que tenía que arreglar y después cambia todo con la peste. ¿Por qué? Porque a los ojos de la Corte de Madrid se convierte en un personaje fundamental y es 4 veces virrey ad interim, y cuando no es virrey temporal siempre es un virrey sombra. No se puede hacer a menos de virreyes, inquisidores. Estos no pueden no hablar y chocarse con él a la hora de tomar decisiones importantes. Cierro, no vamos a tener el tiempo de hablar de inquisidores, pero quiero hacer una referencia artística para hacer un homenaje al contexto de estos talleres. Doria probablemente conoció a Caravaggio en Roma en 1605. Doria está en Roma en 1605 por los 2 conclaves de aquellos años. Y no es acaso que Caravaggio en las semanas siguientes a su probable encuentro con Doria va a Génova, huye a Génova y se refugia probablemente en el palacio del príncipe de Gianandrea Doria, que le propone que Caravaggio en 1606 está en Génova, es cierto. Es probable que Gianandrea lo invite a Fassolo y le proponga una comisión. Se volverían a encontrar en Palermo en 1609, pocos meses después de la llegada como arzobispo de Doria en Palermo. Y algunos historiadores del arte mantienen que Doria le comisionó le comisario Lecceomo, que se custodia en Palazzo Bianco en Génova. Mucho se podría decir
sobre cómo estos obispos españoles y no españoles, Doria es un español de adopción, como hemos visto, contribuyeron a la circulación de saberes, prácticas, objetos, manufactos y verdaderas obras de arte. Doria lo conocemos por esto, por Santa Rosalía, es el que destruyó la peste, que dio la vida por sus ovejas, como le dijo Urbano VIII en una carta suya de 1630, y no terminó muy bien. Está enterrado en la cripta de los arzobispos en Palermo, en un sarcófago romano de segunda mano, que hasta el 800 ni siquiera tenía una tapa. Está ahí. Su testamento decía que tenía que ser enterrado bajo la capilla de Santa Rosalía. Pero cuando hubo obras de restauración, se puso en donde está ahora. Su historia es mucho más que el haber sido el patrón de la patrona de Palermo, y que mucho nos cuenta sobre esta movilidad e intercambio de estas experiencias distintas en las partes del imperio que andan en las piernas de estos hombres, en este caso obispos, que se mueven de un lado a otro. No me voy a explayar más. No os voy a hablar del caso de Luis de Páramo, uno de los más famosos inquisidores español, que fue inquisidor en Sicilia entre finales de 1500 y principios de 1600, pero creo que ya he dicho bastante y lo suficiente. Gracias. Muchas gracias, profesor D'Avenia, por este interesantísimo tema con un nuevo enfoque historiográfico que nos ha permitido ir más allá de aquella idea de antiespañolismo que muy a menudo está enraizada en la cultura siciliana, poniendo la atención en estas figuras de la aristocracia sicilianas y de la iglesia que han sido protagonistas de nuestra historia, que han dejado una huella, una herencia muy importante en Sicilia. Si alguien tiene preguntas, ya me piden cómo se puede volver a escuchar la conferencia. Os vamos a dar indicaciones en Facebook en cuanto esté lista la grabación. Hay tiempo para preguntas, si alguien quiere. Yo me gustaría preguntar si nuestro público que quisiera profundizar el conocimiento de esos personajes a menudo poco conocidos, ¿qué libros sugiere? ¿Qué bibliografía sugiere? Además del libro que acabo de mencionar, La Iglesia de Reis, Monarquía y Papato en la Sicilia española de 2015. ¿Qué lectura sugiere? En el caso, lo tengo aquí. Nel caso dei Torongi ci potrebbe essere questo articolo. En el caso de Torongi existe este artículo, es un artículo inglés de España a Sicilia después de la expulsión, los conversos entre redes financieras y élites aristocráticas. Aquí se reconstruye la historia de Perotto Tarongi de los Fardella con referencias bibliográficas italianas y españolas a la familia y a situaciones parecidas, similares. Esto podría ser una referencia. La bibliografía es muy ancha. Puedo proporcionar una lista de 7 u 8 textos y va a salir un artículo sobre los obispos Torres en Monreale, sobre cuando Orozco está en Agrigento como obispos conversos, donde se desarrollan todo lo que he dicho de forma mucho más sintética. Por Doria hay que esperar
el libro. Hay un par de artículos que se han publicado, os puedo enviar los títulos, esperamos para septiembre. Ya tenemos acuerdos con la editorial, va a salir este volumen, Giannettino Doria, Cardinale de la Corona Española. Cardenal de la Corona Española. Muy bien, gracias. Una domanda da José María Lozano. La domanda riguarda il concetto di integrazione. La pregunta se refiere al concepto de integración y cómo se puede hablar de integración de personajes españoles en Sicilia a través de sus carreras relacionadas con la monarquía. Sabemos que, por lo menos por el caso castellano, había conflictos para integrar y naturalizar a algunos extranjeros en la comunidad entre el ayuntamiento local y la monarquía. Y pasó algo parecido en Sicilia. Hubo casos de oposición del Senado palermitano por la naturalización de algún español conectado con la monarquía. Sí, una respuesta más general y después una más particular. Sicilia es parte de la monarquía. Yo no veo esta oposición de salida. Un español que llega a Sicilia dentro de esta movilidad de la que hemos hablado, a principio se puede percibir como un extranjero, pero se percibe como un miembro de una comunidad en la que uno se reconoce, es decir, la comunidad de la monarquía española. Porque si no, seguimos con el módulo centro, Madrid, monarquía y periferia con las dominaciones. Todo esto no ocurre de forma pacífica. Sí hay protestas, no tanto del Senado, son del Parlamento las quejas. Y en el caso de los obispos existe una razón, porque naturalizar un español, un eclesiástico español, es una manera para no cumplir con el privilegio de la alternativa, porque si le toca a un siciliano el nombramiento, si naturaliza a un español, lo puedo nombrar, porque oficialmente es un siciliano. Giannettino Doria, que es genovés de nacimiento y español de adopción, es naturalizado por el Parlamento siciliano desde 1588, cuando tiene 15 años, porque evidentemente la familia piensa en el futuro. Una de las quejas frecuentes o del Parlamento siciliano o de la Diputación del Reino, que es el organismo que entra un Parlamento y otro cumple con su mandato, dice esto: no solo que no se cumple el privilegio de la alternativa, sino también que a veces se sortea con el sistema de las naturalizaciones. Y hay muchos casos de este tipo, sin mencionar que un hijo de un virrey, es decir, de un virrey español que está en Palermo, si nace en Sicilia, se considera un siciliano. Y hay casos de hijos de virreyes que se promueven a obispados o abadías sicilianos como sicilianos. ¿Son sicilianos efectivamente? Bueno, a veces sí, porque sus virreyes se echan las raíces también después del término de su carga. Esta es mi respuesta. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se explica la actitud diversa de la Inquisición, cuyos tribunales intercambiaban información con las mismas familias en Sicilia y en los territorios ibéricos? Allora, secondo me si spiega perfectamente, cioè l'aristocrazia. Se explica perfectamente, es decir, la aristocracia siciliana, la baronía, por lo menos en 1500, es integrada perfectamente al sistema inquisitorial en Sicilia como en otros lugares. En el siglo siguiente vimos como Fardella, hemos visto como Fardella se convierten en familiares de la
Inquisición, aún procediendo de una familia conversa. Entre finales de 1500 y principios de 1600 se produjo un cambio de base social del tribunal inquisitorial, como dirían los historiadores, por varias razones. La alianza que hasta hacia aquella época, aquella época había sido muy estrecha entre baronía e Inquisición, se rompe, termina el sistema de gobierno dual en Sicilia y virreyes e inquisidores son pares que se contrastan a menudo. Y es la manera en que el rey de España gobierna Sicilia, haciendo que los inquisidores controlen a los virreyes. Cambia algo en la relación entre Corte de Madrid e Inquisición a nivel central y despacio la baronía se aleja de la Inquisición. La Inquisición fuerte en Sicilia es de 1500, no de 1600, a pesar de que hubo un momento en el que pareció volver en auge durante 1647-48, momento en que el inquisidor de Caro de aquella época, García de Trasmera, tiene un papel fundamental en la represión y pacificación de la revuelta. Para testimoniar el hecho de que, aunque no había relación de las baronías y la capa media, la red de la Inquisición sigue siendo fuerte y a través de esta red se hace que la revuelta no exagere. El caso de la Inquisición, bueno, paradójicamente la Inquisición es fuente de integración si vemos un lado de la moneda. Claro que si vemos el lado de los imputados, el discurso cambia. Perfecto, muchas gracias. Veo que ya no hay preguntas. Llegamos perfectamente a la hora y media. Hay muchísimos agradecimientos para usted, profesor. Sí, veo el chat. He dado las gracias. Os acuerdo nuestras dos citas el martes y el jueves 11 y 13. Y como ahora le doy la palabra a Mauricio si quiere decir algo. Os acuerdo que esta exposición Tramas de Seda entre España y Palermo se inaugurará el 28 de mayo. Mauricio, no sé si quieres cerrar. Sí, quiero dar las gracias otra vez al profesor D'Avenia. Gracias, Fabrizio, por habernos encantado con esta conferencia que me has concedido. Y estoy contento de que hayas aceptado y esto te lo confirman los agradecimientos en el chat. Muchas gracias por tu disponibilidad y gracias a todos los que nos han escuchado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hasta pronto.